Título del episodio 1, Los ojos del infierno en un bebé. Narrador. Nunca lloró como los demás niños. Desde el instante en que nació, Aarón no buscaba el pecho de su madre, sino algo que nadie entendía. Miraba fijamente al techo, a las sombras, como si estuviera escuchando órdenes que no eran de este mundo. La comadrona juró haber sentido un escalofrío cuando lo sostuvo por primera vez. Dijo que su temperatura era normal, pero su mirada, no. No parecía recién nacido, murmuró. Parecía recordar. Aarón tenía apenas 6 días cuando lo encontraron sonriendo, en medio de un cuarto helado, rodeado de velas que nadie encendió. La familia, aterrada, llevó al niño ante el sacerdote local, pero cuando el padre Miguel lo tomó en brazos, se le escapó un susurro que jamás pudo olvidar. Este niño ya ha visto el infierno. No había sido bautizado. Ninguna gota de agua sagrada había tocado aún su frente. Pero cuando lo acercaron a la pila bautismal, Aarón chilló con una fuerza inhumana, como si el agua misma fuera fuego. Y en ese momento, las velas del altar se apagaron solas. Esto no es normal, sentenció el padre Miguel. Este niño no necesita ser salvado. Necesita ser sellado. La abuela de Aarón, una mujer temida en el pueblo por sus creencias antiguas, reveló una verdad aún más oscura. En mi sueño, lo vi caminar en un pasillo rojo, donde los condenados le abrían paso. Y lo peor es que ellos lo respetaban. Esa noche, Aarón no durmió. Pero no fue porque llorara. Fue porque hablaba. Con apenas una semana de vida, sus labios se movían en lenguas olvidadas, mientras los espejos se empañaban por dentro. Y en el silencio, un murmullo helado se repetía desde su cuna. Aún no soy tuyo, Dios. Aún no. Título del episodio 2, La sangre que no era suya. Narrador. A los 8 días de nacido, Aarón despertó envuelto en una sábana que nadie recordaba haber puesto. Una tela antigua, áspera, con símbolos bordados en hilo oscuro, y una mancha en el centro que, al secarse, olía a hierro y ceniza. Su madre gritó al descubrirlo, no por la sábana, sino por lo que había debajo. El cuerpo de Aarón estaba limpio, impecable, pero el colchón estaba empapado de sangre. No era de él. No tenía heridas, ninguna marca, ningún rastro de dolor. Solo dormía. Dormía con una sonrisa. El padre Miguel, al llegar, no preguntó cómo, sino cuándo había comenzado. Llevaba noches sin dormir, atormentado por visiones de puertas que no debía abrir. Y esa mañana, al ver la sangre que no era del niño, se arrodilló temblando. Esto no es un castigo, murmuró. Es un mensaje. En la parroquia, consultó los antiguos registros, y encontró algo que lo heló por dentro. Un documento fechado en 1623, que hablaba de un infante maldito, nacido sin llanto, cuya presencia hacía llorar a las estatuas. Aquel niño también había rechazado el bautismo, y había muerto, sin alma. Pero Aarón seguía vivo, y cada noche hablaba más. Ahora no solo murmuraba en lenguas muertas, sino que reía, una risa hueca, ajena, que salía de una garganta que no era suya. Esa misma noche, su madre encontró en la pared del cuarto un dibujo hecho con dedos pequeños, una cruz al revés, y junto a ella, 7 nombres escritos en una caligrafía perfecta. Eran los nombres de los 7 sacerdotes que habían intentado bautizarlo en sueños. Uno de ellos ya había muerto esa semana. Su cuerpo fue hallado con la boca llena de ceniza y un crucifijo derretido sobre el pecho. No podemos seguir negándolo, dijo la abuela, con voz grave. Aarón no nació del pecado, sino de una deuda. Y esa deuda viene del otro lado. Título del episodio 3, Donde el agua arde. Narrador. La tercera vez que intentaron bautizar a Aarón fue en secreto. De madrugada. Sin campanas. Sin testigos. Solo el padre Miguel, el monaguillo Julián y una pila de agua bendita que había sido consagrada 3 veces. Por si una no bastaba, el niño fue llevado envuelto en lino blanco. Dormía. Pero al cruzar el umbral de la iglesia, sus ojos se abrieron y el silencio se rompió. Las campanas, que nadie tocaba, comenzaron a sonar. No en tono de misa, sino de muerte. Apresúrate, susurró Miguel, antes de que despierte del todo. Lo colocaron sobre el altar, lejos de la pila. Pero el agua comenzó a hervir. Julián retrocedió aterrado. Las burbujas subían como si algo debajo quisiera salir. Y Aarón sonrió. Una sonrisa distinta. No de ternura, ni de juego. Una mueca de quien ya ha visto lo que viene después de morir. El sacerdote alzó la concha de plata, pero al acercarla al niño, se escuchó un sonido seco, crack. La concha se partió en 2. No quiere agua, dijo Aarón, con una voz que no era de niño. Quiere fuego.
Julián cayó desmayado. Y el altar comenzó a sangrar. Una línea roja surgió de las grietas de la piedra, bajando lentamente como una lágrima. Y detrás de ella, se escuchó un susurro desde los muros. Aún no lo entreguen. Aún no ha visto todo. El padre Miguel, temblando, tomó al niño en brazos y huyó. Pero antes de salir, volteó y lo vio. Una figura alta, oscura, parada junto a la pila. No tenía rostro, solo una silueta envuelta en humo. Y en sus manos, una Biblia abierta, escrita al revés. Desde aquella noche, la iglesia cerró sus puertas. Y en el pueblo comenzó a correr un rumor. El niño no era del mundo. Era el mensajero de uno nuevo. Uno donde el bautismo ya no salvaría a nadie. Título del episodio 4, el retrato que se dibujó solo. Narrador. Nadie volvió a intentar bautizar a Aarón. Pero eso no detuvo lo que ya había comenzado. A las 2 semanas de nacido, la casa amaneció con un olor extraño. Una mezcla entre incienso viejo y carne quemada. Su madre pensó que alguien había dejado velas encendidas. Pero al subir al desván, descubrió algo imposible. En la pared de madera, había un dibujo. Un retrato hecho a carboncillo. De Aarón. Exactamente como estaba esa noche, envuelto en su manta. Con los ojos abiertos y fijos en el vacío. Nadie había subido allí. Nadie tenía llaves. Pero el carboncillo aún estaba fresco. Esto no es arte, dijo la abuela. Es advertencia. Esa tarde, Aarón no lloró. Se rió. Pero su risa era doble. Como si otra voz se riera con él desde adentro. El padre Miguel, escondido en la sacristía, revisaba documentos que jamás debió leer. Uno de ellos hablaba de niños umbral. Almas atrapadas entre el cielo y el infierno. Cuerpos que no podían ser bautizados porque ya habían sido marcados desde antes de nacer. Uno de los síntomas, proyección inconsciente del rostro en lugares sagrados profanados. El desván donde apareció el retrato, había sido, hace siglos, un cuarto de oración. Y según los archivos, en 1811, fue sellado tras un incendio donde no se halló ningún cadáver, solo ceniza en forma de manos. Esa noche, Aarón volvió a mirar al techo. Pero esta vez, no estaba solo. Su madre lo vio. Un rostro, una figura suspendida sobre la cuna. No tenía boca, pero respiraba. No tenía ojos, pero lloraba. Y en la pared, al lado del retrato, apareció una nueva figura. No era Aarón, era ella, su madre, dibujada con los ojos cerrados. Y una fecha debajo, el día que verá lo que él vio. Era el día siguiente. Título del episodio 5, el día que ella lo vio. Narrador. A las 3 de la madrugada del día marcado, la madre de Aarón se despertó, sin saber por qué. No hubo gritos, no hubo llanto, solo un susurro. Pero no venía del niño, venía de la pared. ¿Quieres saber lo que vio antes de nacer? Ella se acercó a la cuna. Aarón la miraba con calma, con esos ojos que no deberían pertenecer a un recién nacido. Y entonces sucedió. La lámpara parpadeó, las ventanas se empañaron por dentro, y la pared frente a ella comenzó a cambiar, como si algo rascara desde el otro lado. Surgieron trazos, figuras, fuego. Una escena se dibujaba lentamente, con la precisión de una mano invisible. Era un valle, negro, sin cielo, lleno de cuerpos de niños sin rostro, todos caminando en círculos, todos llorando, pero en silencio. Y Aarón, en el centro, desnudo, mirándolos sin temor. Uno de ellos se le acercaba y le entregaba algo, una cruz invertida hecha de hueso. No puede ser, susurró ella, retrocediendo. Esto es un sueño. Esto no es real. Pero entonces, Aarón habló, por primera vez, de forma clara, con una voz que no era suya. Yo lo vi, madre, y tú también debías verlo. La casa tembló, las paredes se agrietaron, y el techo se abrió en una línea de fuego que no quemaba, pero marcaba. Ella cayó de rodillas. Del otro lado del cuarto, apareció un espejo, uno que nunca estuvo allí, y en su reflejo, no estaba ella, estaba otra versión de sí misma, con los ojos quemados, y el cuerpo sosteniendo a Aarón con orgullo. Tú lo negaste al nacer, dijo la figura, pero él ya era elegido por lo impuro. La madre gritó, y cuando despertó, todo estaba como antes. El retrato había desaparecido, la cuna estaba vacía, y en la almohada del niño, una sola palabra escrita con sangre. Renacido. Título del episodio 6, el sacerdote que escuchó el eco del infierno. Narrador. Después de la desaparición de Aarón, el pueblo enmudeció. Nadie salía al caer el sol. Nadie hablaba de el niño. Pero todos sabían que algo aún respiraba entre las paredes. El padre Miguel,
desde su celda del monasterio. Intentaba borrar las visiones con oraciones que ya no tenían poder. Hasta que una noche, algo le respondió. No fue una voz, fue un eco, un susurro que venía de su propio crucifijo. Él no fue el primero, pero será el último en recordar. El sacerdote dejó caer el rosario y corrió al archivo secreto, donde se guardaban los documentos prohibidos por la diócesis. Allí encontró una carta fechada en 1432, escrita por un fraile llamado Eloy, condenado por herejía. La carta hablaba de un niño que vio el infierno antes de nacer, uno que no gritó al llegar al mundo, porque ya lo había hecho demasiado en el vientre. El manuscrito era claro. Cada 1000 años nace un infante sin alma, pero con memoria. No viene a ser redimido. Viene a recordar a los demás lo que han querido olvidar, que el fuego eterno no es castigo, es hogar. Padre Miguel cerró el texto temblando. Aarón no era una maldición, era un espejo de lo que venía. Y justo cuando el reloj marcó las 3:33, el eco volvió. Esta vez, desde dentro del confesionario vacío. El sacerdote entró. La rejilla estaba cubierta de hollín. Y al otro lado, alguien respiraba. ¿Quién está ahí?, preguntó. Una pausa. Y luego, la misma voz que escuchó en la pila bautismal. No lo busques, Miguel. Él no está perdido. Tú eres el que nunca supo dónde estaba. Y entonces, la rejilla ardió. No con fuego, sino con luz negra. Y a través de ella, el padre vio algo que hizo que su fe se quebrara como cristal. El rostro de Aarón, pero no de un bebé. Era Aarón adulto, con ojos vacíos, y con un rosario hecho de dientes humanos. El bautismo no me detuvo, solo retrasó el fuego. Título del episodio 7, donde Aarón volvió, pero no como niño. Narrador. El pueblo llevaba semanas sin señales del niño. Algunos decían que había muerto. Otros, que Dios lo había llevado para evitar lo peor. Pero nadie imaginaba la verdad. Aarón no se había ido. Solo había cambiado. Una noche sin luna. La iglesia volvió a abrirse sola. Las puertas se movieron sin viento. Y las velas, que habían sido retiradas, ardieron sin fuego. Fue entonces cuando lo vieron. Un niño caminando descalzo por el pasillo central. Llevaba la misma manta con la que desapareció. Pero su sombra era demasiado grande. Demasiado adulta. El monaguillo Julián, que regresaba por órdenes del obispo, fue el primero en encontrarlo. Pero no gritó. No pudo. Aarón lo miró. Solo una mirada. Y Julián comenzó a sangrar por los ojos. No gritaba de dolor, sino de algo más profundo. Culp. La gente lo encontró horas después, abrazado al altar, diciendo en voz baja: yo lo vi, y no era él. Cuando el padre Miguel llegó, Aarón ya no estaba, pero había dejado algo. En el confesionario, tallado en la madera como con una uña. Ya no soy un niño. Ya no necesito ser salvado. El sacerdote entendió entonces. El bautismo que nunca fue, no fue un error. Fue una protección para el mundo. No para Aarón. Esa misma noche, en el campanario, apareció un nuevo símbolo. Una cruz invertida con alas de ceniza. Y justo a medianoche, las campanas sonaron por sí solas. Pero no llamaban a misa. Llamaban a juicio. Y Aarón, desde algún rincón invisible, susurraba entre el eco: no nací para ser hijo de Dios. Nací para recordarles por qué le temen. Título del episodio 8, el altar que comenzó a respirar. Narrador. Las paredes de la iglesia estaban vivas. No era metáfora. No era exageración. Respiraban. Desde que Aarón volvió, algo dentro del templo había cambiado. El mármol del altar sudaba gotas rojizas. Las estatuas ya no miraban al cielo, sino al suelo, como avergonzadas. Y el aire ya no olía a incienso, sino a tierra húmeda y hueso recién partido. El padre Miguel intentó celebrar misa. Solo una. Quiso aferrarse a la rutina, al rito, a la ilusión de que el mal podía ser ahogado por palabras sagradas. Pero cuando alzó la hostia, esta se volvió negra en sus manos, como si algo la hubiera podrido desde dentro. Esto no es cuerpo de Cristo, susurró él, horrorizado. Y entonces, el altar palpitó. Una vez, luego otra, como un corazón enterrado siglos atrás, que volvía a latir. Los bancos crujieron, las paredes gimieron, y desde el fondo del templo, la voz de Aarón, ya no de niño, sino de algo más viejo que el lenguaje, resonó con claridad: este altar no es de ustedes. Nunca lo fue. El sacerdote cayó de rodillas. Los vitrales comenzaron a agrietarse desde dentro, y las sombras de los santos pintados lloraban sangre. ¿Qué quieres?, gritó Miguel. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El eco no respondió, pero el altar sí. Se abrió.
como una herida viva, como una puerta hecha de carne. Y dentro, no había fuego, no había cráneos. Había una pila bautismal negra, invertida, con agua que reflejaba solo aquello que se había querido olvidar. Las veces que la fe falló, las veces que Dios cayó, Aarón apareció junto a ella, y con una voz calma, dijo: no vine a destruir su iglesia, vine a fundar la mía. Título del episodio 9, La misa sin redención. Narrador. Nadie fue invitado, nadie sabía la hora, pero al caer la medianoche, el templo se llenó. Llegaban en silencio, viejos, niños, mujeres de mirada vacía. No eran feligreses, eran los que habían soñado con Aarón, y todos sabían que aquella noche no se celebraría una misa común. El altar seguía abierto, respirando. La pila bautismal invertida goteaba un líquido espeso, oscuro como la noche antes de la creación. Y Aarón, ya sin rastro de infancia, se presentó con una túnica de lino negro y una cruz al revés dibujada en el pecho. Sus ojos no brillaban con inocencia, brillaban con memoria. Hoy no venimos a pedir perdón, dijo. Venimos a recordar por qué fuimos olvidados. El padre Miguel, atado al confesionario, fue obligado a presenciar todo. No podía hablar, no por miedo, sino porque la lengua se le había dormido desde que vio lo que había dentro del altar. Aarón alzó una Biblia invertida. Sus hojas no eran de papel, eran piel, y cada palabra estaba escrita con sangre que aún olía a fuego. Este es mi evangelio, proclamó, el de los no nacidos, el de los no bautizados, el de los que vieron el infierno antes de abrir los ojos al mundo. Uno a uno, los presentes se acercaban a la pila oscura, y Aarón les tocaba la frente, no con agua, sino con ceniza, y al hacerlo, recordaban abortos, exorcismos fallidos, confesiones jamás escuchadas, pecados que nunca cometieron, pero que cargaron por generaciones. Bautismo no es limpieza, decía Aarón, es amnesia. Y esta noche, se acaba el olvido. Las campanas sonaron 11 veces. Y en la última, una grieta enorme cruzó la cúpula. Del cielo no cayó lluvia, cayeron páginas, de Biblias rotas, de escrituras que no debían existir. Y Aarón, desde el centro del altar, miró al padre Miguel con compasión extraña. Tú fuiste sacerdote del silencio. Ahora serás el primer mártir del recuerdo. Título del episodio 10, El mártir que no murió. Narrador. Cuando Aarón pronunció la palabra mártir, el cuerpo del padre Miguel comenzó a temblar. No por miedo a morir, sino porque sabía que no iba a morir. Lo ataron con sogas que no ardían. Lo clavaron al suelo con símbolos que ninguna Biblia reconocería. Y entonces, comenzó la última parte de la misa. La que no se escribe, solo se revela. Tu fe fue tu prisión, dijo Aarón, acercándose. Ahora te abriré la puerta, para que veas lo que tanto defendiste sin mirar. El altar volvió a latir, y del centro emergió una figura. No era demonio, no era ángel, era Dios, sin rostro. Un cuerpo de luz manchada, con alas hechas de oraciones olvidadas. Pero ¿dónde debía estar su rostro? Solo había un hueco, un abismo sin fondo. Miguel intentó rezar, pero las palabras se deshicieron en su boca. Cada Ave María se transformaba en gritos, cada Padre Nuestro en sangre negra que le bajaba por el cuello. ¿Ahora ves lo que adorabas?, susurró Aarón. Un Dios que nunca miró, porque no tenía ojos. Un Dios que nunca habló, porque todo lo que dijo fue escrito por miedo. Los fieles caían de rodillas, no por devoción, sino por peso, como si la verdad fuera demasiado densa para sostenerse en pie. Y Aarón alzó el brazo. Un rayo oscuro descendió desde la cúpula. No quemaba, borraba, y cayó sobre Miguel. Pero el sacerdote no gritó, no lloró, solo abrió los ojos, y vio todos los bautismos que no cambiaron el alma, vio todas las confesiones que no llegaron al cielo, vio todos los rezos que murieron antes de cruzar el techo. Y entonces, algo se quebró dentro de él, no su fe, su necesidad de ella. Cuando el humo se disipó, Miguel seguía allí, de pie, ileso, con una cruz nueva marcada en su pecho, una cruz sin extremos, sin inicio, sin fin. Y Aarón lo miró, satisfecho. El primer mártir del recuerdo ha nacido. Título del episodio 11, Los que vinieron sin ser llamados. Narrador. La transformación del padre Miguel no fue el final, fue la señal. Porque esa noche, mientras el templo latía como un corazón despierto, algo cruzó los campos. No llegaron en autos, no vinieron caminando. Aparecieron figuras encapuchadas, sin rostro, con crucifijos rotos colgando del cuello. Vestían túnicas antiguas, manchadas con ceniza y hostias podridas,
y cargaban libros que no se abrían. Se escuchaban. El pueblo, que ya había olvidado cómo rezar, se encerró en sus casas. Pero las puertas no cerraban el eco, y el eco solo repetía una frase. Noche tras noche, donde hubo fe, ahora hay fuego. Aarón los esperaba. Sabía quiénes eran. Los no bautizados de otras eras. Los abortados en monasterios. Los que fueron exorcizados sin haber sido poseídos. Los que lloraron frente a altares sordos. Uno de ellos se acercó al padre Miguel. No hablaba, pero su presencia gritaba. Y en su presencia, Miguel entendió todo. No había castigo eterno, solo abandono eterno. Los nuevos fieles no pedían redención. Querían memoria. Querían que el mundo recordara que hubo un tiempo en que el bautismo no era salvación, sino silencio impuesto. El agua no purifica, susurró Aarón, de pie sobre el altar. Solo borra. Y nosotros hemos decidido recordar. El padre Miguel, ya sin sotana, sin miedo, se unió al círculo. ¿Y ahora qué viene?, preguntó, con voz serena. Uno de los encapuchados alzó el libro sellado. No lo abrió, solo lo colocó sobre el altar palpitante. Y al instante, el cielo cambió. No se volvió rojo. No cayó fuego. Cayó oscuridad líquida, como si el cielo llorara algo que no se puede nombrar. Y Aarón levantó los brazos como quien guía un rezo que jamás fue escrito. Vendrán más, porque ahora saben que no están solos. Porque alguien, por fin, no los olvidó. Título del episodio 12, El bautismo del mundo. Narrador. Nadie supo en qué momento dejó de ser una iglesia. Ni cuando el altar se convirtió en corazón. Ni cuando Aarón dejó de ser un niño para volverse signo. Esa noche, la oscuridad líquida no cayó solo sobre el pueblo. Se esparció, como una unción inversa, tocando iglesias cerradas, crucifijos ocultos, y hostias que nunca fueron consumidas. El mundo empezó a recordar. Desde conventos olvidados hasta catedrales en silencio, comenzaron a surgir los ecos de aquellos no bautizados, no escuchados, no perdonados. Gritaban desde debajo de las criptas, desde los márgenes del dogma, y cada grito era una grieta en la estructura sagrada. Aarón, en el centro del templo ya transformado, alzó su Biblia invertida. No era un libro, era un espejo, y quien lo miraba no veía su rostro. Veía el momento exacto en que Dios dejó de responderle. Los encapuchados rodeaban el mundo, no con violencia, con memoria. Este es el nuevo bautismo, proclamó Aarón, no con agua, sino con verdad. Y sumergió sus manos en la pila negra. Pero no sacó agua, sacó luz, luz oscura. Una paradoja viva que no alumbraba, revelaba. Y la arrojó al cielo. El firmamento tembló, las estrellas parpadearon, y una cruz gigantesca apareció en el cielo. Al revés, hecha de fuego y silencio. Desde ese instante, miles de niños alrededor del mundo despertaron en la misma hora. Todos dijeron lo mismo, sin haberlo aprendido. Yo vi el infierno. Y no estaba vacío. En el templo, Aarón descendió del altar. Se acercó a Miguel, que ya no era sacerdote, sino testigo. Le entregó la Biblia espejo, con una única orden. Ahora escribe tú, pero esta vez, sin miedo a lo que van a recordar. Y el templo respiró por última vez. No murió. Se durmió, esperando al siguiente niño, que vea el infierno antes de ser bautizado. Título del episodio 13, La iglesia que olvidó a Dios. Narrador. No quedó fuego, no quedó sangre, solo ecos. El templo donde Aarón inició su liturgia fue sellado por las autoridades eclesiásticas, no por blasfemia, sino por miedo. Y lo sellaron con lo único que les quedaba, silencio, como si el silencio pudiera contener lo que se había despertado. Pero no bastó, porque aunque cerraron las puertas, la verdad había salido caminando. Y vestía sotana, hablaba en lenguas antiguas, y llevaba los ojos de un niño que jamás debió recordar. El padre Miguel, ahora errante, recorría pueblos y ciudades. No predicaba, no bendecía, solo abría su libro, ese espejo encuadernado que Aarón le dejó. Y quien lo miraba, cambiaba. No era magia, era memoria. Porque la mayor herejía no es dudar de Dios, sino olvidar que alguna vez lo buscamos con rabia. Las iglesias comenzaron a vaciarse, no por rechazo, sino porque la gente prefería rezar en voz baja, en sus cuartos, mirando al suelo, sabiendo que alguien, algún día, respondería desde allí abajo. En Roma, un cardenal se arrodilló ante un niño sin nombre, y dijo, ¿dónde está Aarón? Y el niño respondió, sin mover los labios, donde la fe ya no alcanza, pero el recuerdo aún arde. La figura de Aarón se convirtió en símbolo, no en santo, en grieta.
porque donde él estuvo, la piedra no volvía a ser sólida. Y donde él habló, las palabras no podían ser borradas. Un último documento fue redactado en secreto por un obispo anciano, antes de desaparecer en la madrugada. No fue el infierno lo que Aarón vio, fue la iglesia, como la vería Dios, si por fin abriera los ojos. Y con eso, se cerró el capítulo, no del mal, no de la fe, sino del bautismo como olvido. Ahora, cada alma que nace, ya no se pregunta quién me salvará, sino, ¿qué recuerdo debo cargar para no repetir la ceguera? Epílogo especial, el último reflejo. Narrador. Años después, en una capilla abandonada de piedra gris, cubierta de musgo y polvo sagrado, una mujer anciana entró cargando a su nieto recién nacido. No traía velas, no traía agua bendita, solo un cuaderno de páginas en blanco, y una única pregunta escrita en la portada. ¿Qué vio antes de nacer? El niño no lloró, tampoco sonrió, solo abrió los ojos, y los vitrales, aunque rotos, dejaron pasar una luz oscura, imposible de explicar. En el altar, olvidado por todos, aún respiraba débilmente la piedra, y al acercarse, la anciana notó algo imposible. Aarón seguía allí, no su cuerpo, no su sombra, sino su reflejo, en un espejo agrietado, incrustado en el mármol como una herida eterna. Y el reflejo no mostraba el rostro de un hombre, mostraba el rostro de cada espectador. El tuyo, el mío, como si el infierno que él había visto no fuera un lugar, sino una parte de nosotros que aún no ha sido bautizada. La anciana dejó al niño frente al altar, y el eco volvió, suave como una caricia que quema. No olviden lo que callaron por siglos, no teman lo que lloraron en secreto, porque si alguna vez Dios despierta, no pedirá himnos, pedirá verdad. El cuaderno cayó al suelo, y sin que nadie lo tocara, comenzó a llenarse, no con tinta, con recuerdos.